Si tienes diabetes o prediabetes, hay algo que debes saber cuanto antes. Muchísimas personas pasan años evitando frutas, eliminando alimentos enteros de su dieta y preocupándose constantemente por cada gramo de azúcar que consumen. Sin embargo, siguen viendo cómo sus niveles de glucosa aumentan, cómo ganan peso y cómo cada análisis parece traer peores resultados. ¿La razón? Porque están enfocando su atención en el lugar equivocado. La realidad es que algunos de los alimentos más poderosos para controlar el azúcar en sangre no son suplementos caros, medicamentos milagrosos ni dietas extremas. Son vegetales comunes que probablemente ya tienes en tu cocina. Estos alimentos están cargados de fibra, antioxidantes, vitaminas y compuestos natural que ayudan a estabilizar la glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación y proteger el corazón, los ojos y los vasos sanguíneos. Pero hay algo más. Al final de este video, descubrirás cuál es el vegetal que muchos consideran uno de los más poderosos para combatir la resistencia a la insulina, y por qué debería formar parte de tu alimentación casi todos los días. Y además te mostraré 5 vegetales que, aunque son saludables, debes consumir con más moderación si quieres mantener el azúcar bajo control. Así que quédate hasta el final, porque la información que vas a escuchar podría ayudarte a tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de llenar tu plato. Antes de empezar, dime desde qué país nos estás viendo. Y si tienes diabetes, prediabetes, o simplemente quieres prevenir problemas de azúcar en sangre. Y si te gustan los videos sobre nutrición, salud y alimentación después de los 50 y 60 años, suscríbete ahora mismo porque aquí compartimos información práctica que puede ayudarte a sentirte mejor y proteger tu salud a largo plazo. Ahora sí, empecemos. Muchas personas ven al pepino como un simple acompañamiento para ensaladas, pero en realidad es mucho más interesante de lo que parece. El pepino está compuesto por aproximadamente un 95% de agua. Esto lo convierte en uno de los alimentos más hidratantes que puedes consumir, y esto es especialmente importante para las personas con diabetes. Cuando el azúcar en sangre permanece elevada durante largos periodos, el cuerpo intenta eliminar parte de ese exceso a través de la orina. Como consecuencia, muchas personas experimentan deshidratación sin darse cuenta. Mantener una hidratación adecuada ayuda al organismo a funcionar de manera más eficiente y favorece numerosos procesos metabólicos relacionados con el control glucémico. Además, el pepino contiene compuestos vegetales naturales que podrían ayudar al organismo a procesar mejor los carbohidratos. Otro beneficio importante es su bajísimo aporte calórico. Puedes comer una gran cantidad de pepino y sentirte satisfecho sin añadir prácticamente calorías ni carbohidratos significativos. Esto resulta especialmente útil para quienes intentan perder peso. Y si hay algo que sabemos sobre la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, es que incluso una pérdida moderada de peso puede producir mejoras importantes en los niveles de glucosa. Puedes consumirlo solo, en ensaladas, acompañado con limón o incluso agregarlo a batidos verdes. Es simple, económico y muy beneficioso. La rúcula es una de las verduras de hoja verde más infravaloradas. Tiene un sabor ligeramente picante, que no agrada a todo el mundo al principio, pero sus beneficios son impresionantes. Es rica en vitamina K, un nutriente fundamental para la salud ósea y cardiovascular. También contiene nitratos naturales. Ahora bien, cuando muchas personas escuchan la palabra nitratos, se preocupan. Pero los nitratos presentes naturalmente en los vegetales son completamente distintos de los que encontramos en ciertos alimentos ultraprocesados. Estos nitratos naturales ayudan a mejorar la circulación sanguínea y favorecen una mejor salud vascular. ¿Por qué importa esto? Porque la diabetes no solo afecta el azúcar. También puede afectar los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y la circulación. La rúcula además aporta antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación crónica. Y la inflamación es uno de los factores más importantes detrás de la resistencia a la insulina. Cuanto mayor es la inflamación en el organismo, más difícil resulta para las células responder adecuadamente a la insulina. Por eso incluir vegetales ricos en antioxidantes puede convertirse en una herramienta muy valiosa. El repollo morado destaca inmediatamente por su color, y precisamente ese color es una de las razones por las que resulta tan beneficioso. Su tonalidad violeta proviene de unos compuestos llamados antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes extremadamente poderosos. Diversas investigaciones han asociado una mayor ingesta de estos compuestos con una mejor sensibilidad a la insulina y una menor inflamación. Además, ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. El daño oxidativo ocurre cuando los radicales libres atacan tejidos y órganos del cuerpo. Con el paso del tiempo, este daño puede contribuir al envejecimiento acelerado,
y al desarrollo de múltiples enfermedades. Las personas con diabetes suelen experimentar niveles elevados de estrés oxidativo, por lo que consumir alimentos ricos en antioxidantes puede resultar especialmente beneficioso. Otro punto fuerte del repollo morado es su contenido de fibra. La fibra actúa como una especie de freno natural para la absorción de los carbohidratos. Esto significa que el azúcar llega más lentamente al torrente sanguíneo. Y cuando eso ocurre, los niveles de glucosa tienden a mantenerse mucho más estables. La coliflor se ha vuelto extremadamente popular durante los últimos años, y no es casualidad. Muchas personas la utilizan como sustituto del arroz, de las papas o incluso de algunas masas. Pero la coliflor es mucho más que una alternativa baja en carbohidratos. Es una excelente fuente de fibra. La fibra ayuda a retrasar la digestión, favoreciendo una liberación más gradual de glucosa. Esto puede ayudar a reducir los picos de azúcar después de las comidas. Además, contiene colina. La colina participa en diversos procesos relacionados con la función hepática y el metabolismo de las grasas. Esto es importante porque muchas personas con resistencia a la insulina desarrollan acumulación de grasa en el hígado. La llamada enfermedad del hígado graso es cada vez más común y suele estar estrechamente relacionada con problemas metabólicos. La coliflor también aporta antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación. Y como ya hemos visto, reducir la inflamación puede facilitar que las células respondan mejor a la insulina. Aunque técnicamente son frutas, la mayoría de nosotros utilizamos los tomates como vegetales, y son una excelente noticia para quienes buscan controlar la glucosa. Los tomates son bajos en calorías y contienen pocos carbohidratos, pero su verdadero poder está en los nutrientes que aportan. Uno de ellos es el licopeno. El licopeno es el pigmento que les da su característico color rojo. Este compuesto ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades antioxidantes. Ayuda a proteger las células del daño oxidativo y puede contribuir a una mejor salud cardiovascular. Y esto es especialmente relevante porque las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales complicaciones asociadas a la diabetes. Los tomates también son ricos en vitamina C. La vitamina C participa en múltiples funciones del organismo y contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Además, son increíblemente versátiles. Puedes consumirlos frescos, cocidos, asados, en ensaladas, sopas o salsas. Y a diferencia de muchos alimentos ultraprocesados, aportan una enorme cantidad de nutrientes con muy pocas calorías. Llegamos a uno de los alimentos más injustamente acusados cuando se habla de diabetes: las zanahorias. Muchísimas personas creen que deben evitarlas porque tienen sabor dulce. Pero eso no significa automáticamente que sean malas para el azúcar en sangre. La realidad es que las zanahorias tienen un índice glucémico relativamente bajo. Además, contienen una cantidad importante de fibra. Esto ayuda a que sus azúcares naturales se absorban lentamente. Las zanahorias también destacan por su enorme contenido de beta-caroteno. El beta-caroteno es el precursor de la vitamina A. Y la vitamina A juega un papel fundamental en la salud visual. Esto resulta especialmente importante porque los problemas de visión son una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. La retinopatía diabética afecta a millones de personas en todo el mundo. Por eso consumir alimentos que ayuden a proteger la salud ocular puede ser una excelente estrategia a largo plazo. Además, las zanahorias son económicas, fáciles de encontrar y extremadamente versátiles. Pueden consumirse crudas, cocidas, asadas o incorporadas a múltiples recetas. Si existe un alimento casi perfecto para quienes buscan controlar el azúcar en sangre, ese podría ser el aguacate. A diferencia de la mayoría de las frutas, el aguacate es rico en grasas saludables. Estas grasas monoinsaturadas ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecen una respuesta metabólica más eficiente. Además, contribuyen a reducir el colesterol LDL y a mantener niveles saludables de colesterol HDL. El aguacate también contiene una enorme cantidad de fibra. La combinación de grasas saludables y fibra genera una sensación de saciedad muy prolongada. Esto puede ayudarte a controlar el apetito y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Y como veremos ahora, existe un vegetal que incluso supera al aguacate cuando hablamos de control glucémico. Y ahora llegamos a uno de los vegetales más poderosos de toda esta lista: la espinaca. Si hubiera un alimento que casi todas las personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina deberían considerar incluir con frecuencia en su alimentación, sería este. La espinaca tiene una característica extraordinaria. Su impacto sobre la glucosa es mínimo. Esto significa que aporta una enorme cantidad de nutrientes mientras prácticamente no genera elevaciones significativas del azúcar en sangre. Pero eso es solo el comienzo.
La espinaca es rica en fibra, y la fibra es uno de los mejores aliados para controlar la glucosa. Cuando consumes suficiente fibra, la digestión se vuelve más lenta. Los carbohidratos tardan más en convertirse en glucosa, y el cuerpo puede manejar mejor esa liberación gradual de energía. Además, la espinaca contiene magnesio. Y aquí encontramos algo que muchas personas desconocen. Diversos estudios han encontrado que niveles bajos de magnesio están estrechamente relacionados con una peor sensibilidad a la insulina. En otras palabras, cuando existe una deficiencia de magnesio, las células pueden responder peor a la insulina. Por eso consumir alimentos ricos en este mineral puede ser una excelente estrategia. La espinaca también aporta potasio. Este mineral ayuda a regular la presión arterial y favorece el equilibrio de líquidos en el organismo. Y como la hipertensión suele acompañar a la diabetes, este beneficio resulta especialmente interesante. Otro punto fuerte de la espinaca es su contenido de antioxidantes. Entre ellos destacan la luteína y la zeaxantina. Estos compuestos ayudan a proteger la salud ocular. Y esto cobra especial importancia cuando recordamos que las complicaciones visuales son una de las principales preocupaciones en personas con diabetes. Además, la espinaca ayuda a controlar el apetito. Puedes consumir una gran cantidad sin añadir demasiadas calorías. Esto facilita enormemente la pérdida de peso. Y perder incluso un pequeño porcentaje del peso corporal puede producir mejoras significativas en los niveles de glucosa. No importa si la consumes en ensaladas, tortillas, batidos, sopas o salteados. La espinaca es probablemente uno de los mejores alimentos que puedes incluir regularmente en tu alimentación. Las coles de Bruselas suelen dividir opiniones. Hay personas que las aman y otras que las evitan completamente, pero independientemente del sabor, su valor nutricional es impresionante. Son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes. La fibra ayuda a ralentizar la absorción de carbohidratos y favorece una respuesta glucémica más estable. Además, contienen compuestos vegetales que ayudan a combatir la inflamación. Y como ya hemos visto varias veces, la inflamación crónica es uno de los grandes enemigos de la sensibilidad a la insulina. Las coles de Bruselas también ayudan a aumentar la sensación de saciedad. Esto significa que puedes sentirte satisfecho durante más tiempo después de las comidas. Y cuando tienes menos hambre, resulta mucho más fácil evitar alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar. Si nunca las has probado asadas al horno con aceite de oliva y especias, podrías llevarte una agradable sorpresa. Llegamos al número 1. Y probablemente no sea una sorpresa. El brócoli se ha ganado una reputación extraordinaria dentro del mundo de la nutrición. Y por buenas razones. Este vegetal contiene un compuesto llamado sulforafano. El sulforafano ha sido ampliamente estudiado por sus posibles beneficios sobre la sensibilidad a la insulina y el control metabólico. Pero eso no es todo. El brócoli también aporta grandes cantidades de fibra. Esto ayuda a ralentizar la absorción de glucosa y favorece niveles de azúcar más estables después de las comidas. Además, contiene vitamina C, vitamina K, folato y numerosos antioxidantes. Su combinación de nutrientes lo convierte en uno de los alimentos más completos que puedes incluir en tu dieta. También destaca por su bajo contenido calórico. Puedes consumir porciones generosas sin añadir demasiadas calorías. Y eso es una enorme ventaja para quienes buscan perder peso mientras mejoran su salud metabólica. Si actualmente no comes brócoli de forma regular, este podría ser uno de los cambios más inteligentes que podrías hacer en tu alimentación. Ahora bien, que un alimento sea natural no significa que puedas comer cantidades ilimitadas. Existen algunos vegetales saludables que contienen mayores cantidades de almidón y pueden elevar el azúcar en sangre más rápidamente. Esto no significa que deban eliminarse, simplemente conviene controlar las porciones. Entre ellos encontramos papas, maíz, guisantes, chiribías y calabaza butternut. Estos alimentos aportan nutrientes valiosos, pero debido a su contenido más elevado de carbohidratos, pueden producir aumentos más pronunciados de glucosa. La mejor estrategia es combinarlos con proteínas y grasas saludables. Por ejemplo, papa con pollo, maíz acompañado de pescado, calabaza junto con carne magra o guisantes dentro de una comida equilibrada. Esto ayuda a reducir la velocidad de absorción de los carbohidratos. Muchas personas agregan vegetales saludables a su alimentación y aún así no ven mejoras. ¿Por qué ocurre esto? Porque continúan cometiendo errores que sabotean su progreso. El primer error es beber azúcar. Las bebidas azucaradas son uno de los peores enemigos para la glucosa. Refrescos, jugos industriales, bebidas energéticas y cafés cargados de azúcar pueden elevar el azúcar en sangre de forma extremadamente rápida. Muchas veces, una sola bebida contiene más azúcar de la que el cuerpo puede manejar cómodamente. Reducir estas bebidas suele ser una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud metabólica.
El segundo error es no consumir suficiente proteína. La proteína ayuda a preservar la masa muscular, controlar el apetito y estabilizar la glucosa. Cuando una comida contiene únicamente carbohidratos, el azúcar suele elevarse más rápido. Pero cuando agregas proteína, el impacto glucémico suele ser mucho menor. Por eso es buena idea combinar tus vegetales con huevos, pollo, pescado, carne magra, yogur griego o legumbres. El tercer error es perder masa muscular. Aquí encontramos uno de los problemas más importantes después de los 50 y 60 años. La pérdida progresiva de masa muscular. Los músculos funcionan como depósitos naturales de glucosa. Cuanto más músculo conserves, mejor podrá tu cuerpo utilizar la glucosa de manera eficiente. Por eso el entrenamiento de fuerza es tan importante. No necesitas convertirte en atleta. Incluso ejercicios simples realizados regularmente pueden producir mejoras enormes. Muchas personas desarrollan resistencia a la insulina durante años sin darse cuenta. Algunas señales frecuentes incluyen cansancio después de comer, hambre constante, antojos frecuentes de dulces, acumulación de grasa abdominal, dificultad para perder peso, somnolencia después de las comidas, triglicéridos elevados y presión arterial alta. Si reconoces varios de estos síntomas, podría ser una señal de que tu metabolismo necesita más atención. La buena noticia es que los cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden generar mejoras sorprendentes. Una estrategia sencilla consiste en dividir el plato en 3 partes. La mitad debería estar formada por vegetales sin almidón. Por ejemplo, espinaca, brócoli, coliflor, repollo, pepino, cal y rúcula. Un cuarto del plato debería contener proteína de calidad, y el cuarto restante puede incluir carbohidratos de mejor calidad, como legumbres, batata, quinoa o arroz integral. Este enfoque suele ayudar a mantener niveles de glucosa mucho más estables. Esta es una de las preguntas más frecuentes. ¿Se puede revertir la prediabetes? Y la respuesta es que muchas personas logran normalizar sus niveles de glucosa cuando realizan cambios importantes en su estilo de vida. La pérdida de peso, la actividad física regular, una alimentación rica en vegetales y proteínas de calidad, y un mejor descanso pueden marcar una diferencia enorme. La prediabetes no tiene por qué convertirse inevitablemente en diabetes tipo 2. Cuanto antes actúes, mayores serán las probabilidades de obtener buenos resultados. Y una de las formas más simples de comenzar es aumentando el consumo de alimentos como los que vimos hoy. Si tienes diabetes, prediabetes, o simplemente quieres proteger tu salud metabólica, no necesitas buscar soluciones milagrosas. Muchas veces los alimentos más poderosos ya están en tu cocina. El brócoli, la espinaca, las coles de Bruselas, la coliflor, el repollo morado, la rúcula, el pepino, el tomate y el aguacate pueden convertirse en grandes aliados para mantener niveles de glucosa más estables. Recuerda que ningún alimento por sí solo hará milagros, pero cuando combinas una buena alimentación con ejercicio regular, sueño de calidad y hábitos consistentes, los resultados pueden ser extraordinarios. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos vegetales comes con más frecuencia? ¿Hay alguno que te sorprendió ver en esta lista? Déjamelo en los comentarios porque leo absolutamente todos. Y si este video te ayudó a entender mejor qué vegetales pueden ayudarte a controlar el azúcar en sangre, mejorar tu sensibilidad a la insulina y proteger tu salud a largo plazo, apóyame con un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite verlo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Fin del video.